Bueno, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo en una nueva emisión en directo. En esta ocasión con Manolo Tijeras. Él es graduado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte y especialista en readaptación y recuperación de lesiones. Es así, ¿no, Manolo? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Así, correcto. Muy bien, aquí estamos con la musiquilla dando caña. La musiquilla bastante buena. Muy buena, buena. Un grupillo que he visto en internet son una banda que están tocando en la calle y me he quedado flipando, no me ha pasado. Qué guay. Muy buenos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis todos por ahí? Espero que bien. Hoy tenemos, aparte de la visita de Manolo, que como siempre a todos los profesionales que están con nosotros se lo agradecemos por compartir con nosotros estos momentos. También quiero daros una noticia, estamos creciendo y hoy es la primera emisión que hacemos de prueba en Poniente TV. Vamos a ver qué tal sale, si nos queda bien y salimos guapos, seguiremos con ellos. Nos han prometido que sí, que nos iban a sacar más guapos, más jóvenes y con el pelo corto. Que eran retoques, unos retoquillos. Harán retoques. Pues sí, estamos con ellos, con Poniente TV y emitiendo también desde aquí, desde mi página de Facebook, Fernando Moreno, y desde La Amiga Digital, que será un nuevo proyecto que ya está creciendo. Bueno, vamos al lío. Manolo, Vamos. lo que nos interesa. Bueno, Raúl Suárez. Hola, Manolo. Hola, Raúl. Raulillo, Muchas gracias, Raúl. Ya estamos aquí. Bueno, el otro día con tu compañero, es amigo tuyo, Lorenzo. Correcto. Lorenzo Palmero. Tuvo una gran asistencia, el 90% de ellos sobornados con una merienda. Vale. Se dejó un pastón en chocolatinas. Yo no sé si también has sobornado tú a mucha gente o los que entran van a ser de motu propio. No, yo no soy tan empresario yo como Lorenzo. Lorenzo es más empresario. Sí, pues estuvo muy bien también la charla que tuvimos con él, fue muy interesante. Mm. Antonio Pozo, un saludo Manolo. Antonio Castañeda, este me suena también de algo. A mí me suena también, sí. A ti te suena más que a mí, ¿no? A mí sí me suena. Bueno, nos ha comentado que Manolo, igual que Antonio Castañeda, trabajan en la clínica Centrum, aquí en El Ejido, en la clínica de fisioterapia. Tiene además otros profesionales que trabajan con vosotros. Lidia también se apunta. Hola, Lidia. Bueno, como os decía, Manolo trabaja en la clínica Centrum, aquí en El Ejido, y vamos a ver qué nos cuenta de su trabajo y cómo nos puede echar una mano. Yo os animo a que compartáis con vuestros amigos este directo para que le llegue a más gente y puedan preguntar y que consultéis lo que os parezca bien. Aquí tenemos a Manolo para darle caña y que nos resuelva problemas. Francisco Javier, hombre, Paco, pionero conmigo aquí en las emisiones. Leonor, Micaela, Ana, Padial, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver que esto se anima. Bueno, Manolo, cuéntame, readaptación y recuperación de lesiones. ¿En qué consiste tu trabajo? Porque yo, sinceramente, creo que ha sido la primera vez que he oído hablar de esta rama de la recuperación de lesiones. Sí, a ver, básicamente el concepto de readaptación, a mí la palabra como tal no es lo que más me gusta, porque readaptación significa que te vuelves a adaptar a algo y si has tenido una lesión, lo más interesante no es adaptarte otra vez, sino es volver mejor de lo que estabas. Que es un poco la idea. Siempre lo que ha pasado es que después de tener una lesión, pues lo típico, acudíamos a nuestro médico, hacernos una radiografía, lo que tuviéramos que hacer, luego pasábamos por la parte de fisioterapia y entre fisioterapia y volver a la vuelta deportiva o lo que es nuestros hábitos diarios, había un proceso intermedio que se quedaba un poquillo descolgado. Es decir, nosotros no podemos llevar, si nosotros tenemos un deporte en el que tiene una demanda específica y yo simplemente paso de un tratamiento más pasivo en camilla, desde ahí es complejo que yo pueda pasar otra vez a volver a mi deporte en unas condiciones óptimas. O sea, tú lo que estás cubriendo es esa fase desde que el fisioterapeuta termina su trabajo hasta volver a estar otra vez en plenas condiciones o lo mejor posible, ¿no? Esa adaptación desde la rehabilitación al funcionamiento completo. Sí, claro, incluso muchas veces no tiene ni por qué haber terminado el trabajo de fisioterapia. Antes también se puede empezar, según qué caso, evidentemente, también se puede empezar con trabajo de readaptación. Entonces, un poco por una necesidad que había ahí que se quedaba intermedia, que no se había cubierto hasta ahora. Y bueno, lo que pasa es que se le ha dado el nombre de readaptación, pero bueno, al final readaptación, recuperación, puedes llamarlo de muchas maneras.
Ajá, muy bien. Bueno, sigue entrando gente. Hombre, Pili, desde Sevilla nos están viendo. Un saludo, Pili, un beso muy grande. Vamos a ver, Adolfo, buenas. Maquinón, eres un crack, Manolo. Adolfo, gracias por traérnoslo. Bueno, Paco nos hace una pregunta, creo, muy bueno. Os dejo una pregunta de mi hijo Javier. Hace un tiempo hice un mal movimiento jugando al tenis y desde ese momento me dio, se da un dolor, porque claro, el corrector a veces nos come las palabras. Un dolor cuando realizo movimientos de rotación o fuerza en el hombro. Creo que es el manguito rotatorio. Bueno, yo iba a esperar un poco más adelante a ir introduciendo preguntas, pero vamos a ello directamente. La gente ya está preguntando. Danos tu opinión o dale a Paco tu opinión a ver en qué podemos ayudarle. Vale, lo primero que creo que tenemos que hablar es un poco del hecho de que siempre asociamos el tener un dolor o que algo nos duela con tener un daño en un tejido. Es decir, yo puedo tener un tejido dañado y puede dolerme o no puede dolerme. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en gente que tiene hernia. Hay mucha gente que tiene hernias que son asintomáticas, es decir, que no tienen ningún síntoma y de hecho casi todo el mundo a partir de los 25 o 30 años mínimo alguna protrusión tiene y es lo más normal. Porque al final el cuerpo es una estructura que vamos utilizando, un sistema que vamos utilizando y conforme lo vamos utilizando también se va desgastando. Que eso es normal, vaya. Ajá. Luego, el hecho de que el dolor apareciera en ese momento no significa que ese momento sea en el que ha sufrido la lesión, porque a lo mejor simplemente se desencadenó en ese momento determinado por un montón de circunstancias. Que Luego, puede venir motivado por otro asunto completamente diferente. al final es que nosotros cuando hablamos de dolor siempre pensamos que en el cuerpo tenemos como receptores de dolor que mandan la información y por eso Ajá. nos duele. Y el dolor funciona un poco diferente. Nosotros no tenemos realmente receptores de dolor, solo tenemos receptores de información. Esa información nos llega hasta la médula, desde la médula pasa a nuestro cerebro y se procesa y se compara con muchas otras cosas. Se ha visto, por ejemplo, que pensamientos que tengamos, experiencias que hayamos tenido pasadas, lo que entendamos por dolor también influye, aspectos sociales, aspectos biológicos, aspectos psicológicos, todo al final en un conjunto es lo que determina, toda esa interacción de cosas la que determina si se produce respuesta dolorosa o no se produce. Hay veces que se produce, normalmente se produce porque se tiene que producir, evidentemente, porque es un mecanismo de defensa muy importante que tenemos, pero otras muchas veces se produce sin tener que producirse. Por Ajá. ejemplo, gente con dolor persistente, que a mí la palabra crónico es que no me gusta mucho, porque crónico suena que es para toda la vida y no tiene por qué ser así. Muchas veces gente con dolor persistente simplemente es que ese procesamiento no se produce como debe. En este caso, por ejemplo, puede ser que sea una lesión traumática o por sobreuso, porque en este caso sí lo asocia a un momento determinado. Entonces era interesante hacer una valoración, ver si hay algún aspecto biomecánico que no está correctamente, ver a nivel emocional cómo está él, a nivel psicológico, cómo le afecta tener esa lesión a su día a día. Todos estos son factores muy importantes que tenemos que ver en cuenta, porque al final, cuando hablamos de una lesión, no hablamos de una lesión, hablamos de una persona que tiene una lesión. Entonces, lo importante es centrarse en el conjunto de la persona, que evidentemente esa lesión le afecta. Pero no podemos perder de vista que al final es una persona, con todas sus circunstancias. Ajá. Entonces, bueno, en ese sentido también hay un poco, la ciencia por suerte ha avanzado últimamente y en cuanto a temas de dolor, pues tenemos más conocimiento, por suerte. Has hablado de tres cosas que yo tenía aquí anotadas. El factor psicológico, el dolor en sí mismo, qué es el dolor y cómo nos puede afectar o limitar muchas veces. Y de otro tema que es la biomecánica. Hace pocos días, hablando con tu compañero Lorenzo, hablamos un poco sobre el tema muy por encima. Él realiza trabajo de biomecánica en ciclismo sobre todo. Correcto. Muchas de las lesiones que se producen, sobre todo en deportistas, vienen provocadas por una mal biomecánica. Explícanos un poco qué es la biomecánica y cómo puede afectar a las lesiones en un deporte determinado. Vale, al final biomecánica tenemos que entender que lo que hablamos es cómo se mueve nuestro cuerpo, en un sentido más físico, es decir, no tanto a nivel interno, sino en un sentido más físico. Evidentemente se ha visto que si no hay una buena biomecánica, aumentan mucho los factores de riesgo para tener una lesión. Porque, por ejemplo, siempre hablamos del tema de prevenir lesiones y prevenir lesiones no es posible. Lo que sí podemos hacer es reducir factores de riesgo. Yo puedo tener un montón de cosas que pueden determinar que yo me pueda lesionar o no. Entonces, si ese número de factores lo reduzco, lo que estoy haciendo es que la probabilidad de que me lesione pues sea un poquito más baja. Es menor. Claro, entonces en ese caso la biomecánica pues es muy importante, sobre todo cuando vemos alteraciones muy grandes. Tampoco tenemos que ser tiquismiquis porque si son alteraciones pequeñitas, para el rendimiento, por ejemplo, sí influyen mucho, que eso también es la parte interesante, por ejemplo, en biomecánica de bici, pero en otros muchos factores no es lo único influyente.
Hay muchísimas más cosas, pero que evidentemente tenemos que tenerla en cuenta. Muy bien. El factor psicológico, ¿cómo puede llegar a afectarnos afectarnos para provocarnos una lesión, Mm. pero sobre todo para salir de una rehabilitación? ¿Cómo puede afectarnos? ¿Afecta mucho, afecta poco? Afecta bastante. Yo soy de los que piensa que el factor psicológico en muchos aspectos bueno, muchos no, en todos los aspectos de nuestra vida es muy importante. Mm. Para el tema de rehabilitación de lesiones, influye mucho. Influye muchísimo. De hecho, cuando hablamos de lesiones, ahora se está estudiando un modelo que se llama modelo biopsicosocial dinámico, que aunque el nombre sea un poco raro, simplemente nos habla de la relación que tenemos a nivel biológico, psicológico y social. Pero no podemos dividirla tampoco cada una. Es decir, por un Ujú. lado está lo biológico, todo está interrelacionado, todo es un conjunto. Entonces, Sí. la parte psicológica evidentemente influye mucho. Que tú estés, por ejemplo, estresado, se ha demostrado que también te influye en que puedas tener más un factor de riesgo aumentado de lesión. Por Ujú. ejemplo, cuando tienes una lesión grave, pongamos un caso que la mayoría de gente conoce, futbolista, rotura de ligamento cruzado anterior, que se lesionan y están un montón de tiempo lesionados. Una de las cosas, por ejemplo, que pasa es que como te influye tanto a nivel psicológico y tu estado de ánimo cambia tanto, lo que nos produce, por ejemplo, es un aumento de peso. De hecho, mucha gente que se rompe el ligamento cruzado aumenta de peso. Ese aumento de peso, al final, es una pescadilla que se muerde la cola, porque es Ajá. poco peso porque no puedo estar en forma por mi lesión, porque me duele, etcétera, etcétera, pero luego no me pongo en forma porque cuando arranco también me cuesta más porque peso más. Encima, al Ujú. pesar más, se ha visto que cuanto más peso corporal tengamos, y sobre todo en forma de grasa, Ujú. la probabilidad de sentir dolor aumenta también. Entonces, al final, Ujú. es un círculo vicioso que se retroalimenta y eso al final pues, nos afecta en todos los sentidos. Entonces, evidentemente, claro, de hecho, la mayoría de deportistas de élite tienen apoyo psicológico desde el minuto uno, desde que te lesionas, prácticamente. Ajá. Entonces, Muy bien. Hablábamos antes en privado del dolor. Eh, mm, Explícanos tu idea del dolor. ¿Por qué hay personas que son capaces de soportar unos umbrales de dolor mayores que otras? Es así. Hay gente que ante una misma lesión o ante un mismo trauma eh, soportan más ese dolor o menos. ¿Por qué mm, es así? al final lo que hablamos es lo que te decía. Si entendemos el dolor desde una respuesta de salida del cuerpo, es decir, no una respuesta de entrada, la información que reciben todos mis sensores de mi cuerpo, Ujú. aparte de la otra mucha información que yo pueda tener en mi sistema, lo que hace es, cuando yo me lesiono, toda esa información, mi cerebro la recibe, mi sistema la recibe, la procesa, y entonces la compara en base a muchísimas cosas. Por ejemplo, si yo antes me he lesionado de lo mismo, puede hacer que me duela más. Si conozco a alguien que se haya lesionado de eso, puede hacer que me duela más. Si una persona me dice que por tener esa lesión me tiene que doler, hace que me duela más. Si yo Ajá. estoy estresado, hace que me duela más. Si tengo malos hábitos en general, alimenticios, nutricionales, tema de sueño, descanso y demás, también puede hacer que me duela más. Entonces, por eso, la respuesta es totalmente diferente. Al final, la sensación de dolor, por eso hablamos de sensación, es Ujú. única, pertenece a cada individuo y cada individuo la siente de una manera diferente. Eso no quiere decir que no exista, porque también se Ajá. dice mucho, el dolor está en tu cabeza, no está en mi cabeza. Bueno, es un método de defensa también, ¿no? Sí, sí, pero que está en el sistema en general. El Ujú. problema que hay es que siempre hemos dividido, tengo daño renal y le echamos la culpa solo a riñón, a hígado, lo que sea. Ujú. O yo no puedo dividir por una parte cerebro, por otra parte riñón. Al final es un sistema en conjunto, porque nosotros Es no un somos, todo. no somos un coche con piezas, somos un sistema que se retroalimenta. Entonces, Ujú. si mi nivel de tolerancia al dolor o a ese umbral es más bajo, pues con menos cantidad de estímulos a mí me va a poder producir una señal dolorosa más alta que si no. Entonces, Ujú. pues, esa tolerancia también se puede mejorar. De hecho, una de Vale. las cosas que intentamos hacer en readaptación. Ajá. También Que la gente entienda. trabajáis en ese campo, ¿no? Claro, al final lo que intenta es generar más tolerancia del sistema, de la persona en su conjunto, ante Ujú. diferentes situaciones, diferentes cargas, que no son solo cargas físicas, pueden ser cargas mentales, cargas emocionales, cargas psicológicas, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que se intenta un poco es, incluso el propio tejido, por suerte, siempre los estudios que se han hecho se hacían en cadáveres, porque tú no puedes coger una persona viva y traccionarle de un ligamento de la médula, de la columna, por ejemplo. Ahora se está viendo que no se comporta igual un cadáver que no tiene capacidad de adaptarse a una persona viva. Entonces, Ajá. nuestro cuerpo tiene capacidad de adaptación y, de hecho, muchas veces una carga que antes nos molestaba, nosotros podemos generar tolerancia y hacer que deje de molestarnos. Muy Entonces, bien. la idea es esa, que nosotros podemos hacernos más fuertes y mejorar, pues, es disminuir todos esos factores que pueden contribuir a tener una respuesta dolorosa. Muy bien, muy interesante. Bueno, seguimos recibiendo visitas. Lorenzo Palmero, vamos Manolo, eres un fenómeno.
Silvia, hola Manolo, deseando volver a verte y que sigas con los entrenamientos. Con Silvia Vargas. Lorenzo dice, Manolo, tu lesión de... Espera, que es que me están entrando y se me mueve. Manolo, tu lesión de cruzado aumenta tu peso porque te gusta mucho comer y la cerveza. Bueno, aquí vamos a entrar ya en intimidades. Eso ya son ataques personales. Raúl Como Suárez... yo 3 veces de ligamento cruzado anterior. Bueno, pero perdona, pero no es el único que lo comenta. Dice Raúl Suárez porque le gusta comer mucho, está claro. Raúl Suárez que ha terminado hoy un entrenamiento que le he mandado. Entonces, me ha dicho, verás tú luego con te lo vas que a enterar. a mí. Te vas a enterar, ¿no? Yubi, grande Manolo, Paqui López, buenas tardes. Raúl, Manolo, mira, Raúl Suárez nos pregunta, Manolo, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Venga, cuéntanos, que también se lo preguntamos el otro día a tu colega. Él, si le pregunta a Raúl por qué es lo que más me gusta a mí de mi trabajo, te dirá que es darle caña a la gente, pero realmente no es así. Un punto osado sí tienes, ¿no? Y está. Pero también más orientado al entrenamiento, porque él, por ejemplo, entrena en un grupo y el entrenamiento en un grupo es totalmente diferente. Al final es muy bonito, por ejemplo, cuando te viene una persona que por X circunstancias lleva un montón de tiempo lesionada, con dolor, etcétera, etcétera, que eso le afecta a todos los aspectos de su vida, pues conseguís que mejore. Con que mejore mínimamente, ya estás mejor que estabas. Y si encima la mejora es muy grande, pues al final la satisfacción personal que tienes, pues es muy grande, de poder ayudar a alguien a que su vida sea mejor. Sí, la verdad es que sí, tiene que ser muy, muy satisfactorio. Bueno, siguen entrando Antonio Berenguer para la dominación. Perdona, es que no veo ni torta. Vamos a ver, estoy cada vez peor. Yo voy a tener que rehabilitar la vista, ¿sabes? Encima tengo aquí el foco que me he puesto aquí una iluminación muy chula, estoy muy guapo, pero tengo el foco aquí delante que me deja ciego y no veo nada. Dice Antonio Berenguer, hola Antonio, ¿qué tal? Para la disminución del espacio subacromial por osteofitosis en el acromion, ¿se podría mirar? Bueno, aquí esto es una prueba que me han hecho a mí de lectura, ¿sabes? Yo no sé si realmente te habrás enterado o no, Sí. pero a quien están puteando aquí ahora mismo es a mí. ¿Te has enterado, no? Sí. Al final, cuando hablamos de espacio subacromial, es verdad que hasta ahora la ciencia nos decía, porque el espacio subacromial es un espacio que tenemos en el hombro por el que pasa el tendón del supraespinoso. Ajá. El tendón del supraespinoso es un tendón que se lesiona en casi todo el mundo. Igual que casi todo el mundo tiene hernia, a partir de los 45 años, 2/3 de la población lo tienen roto y no lo saben. Es decir, que es una cosa normal, que no es lo único que puede hacer que nuestro hombro funcione correctamente. Ajá. Hasta ahora, si tú reducías el espacio subacromial, lo que pasaba o lo que se pensaba era que como rozaba más el tendón, pues nos lesionábamos. Ahora se ha visto que evidentemente la reducción del espacio subacromial es un factor de riesgo, pero no es lo único que puede hacer que nos duela o no nos duela el hombro, o que nuestro tendón esté bien o no. Al final mi tendón también se adapta. Por ejemplo, se habla mucho de engrosamiento del tendón, que hasta ahora si el tendón se engrosaba decíamos que era malo, y ahora parece ser que también puede ser que sea una adaptación que tenga el tendón a esa carga, que se engrose porque se haga más resistente. Entonces, bueno, claro que tiene capacidad de mejora. Si estamos hablando de que el dolor no es lo mismo a tener daño, es decir, que aunque tengas un tejido mal, no tiene por qué dolerte, pues tenemos un montón de capacidad de adaptación. Habría que valorar, evidentemente, individualmente su caso, pero siempre hay capacidad de mejora. Muy bien. Bueno, siguen entrando. Antonio, muy bien, saludos a todos. Lorenzo, sigue dando caña por aquí, Lorenzo. Ya lo haré yo con él. Raúl Suárez, sí, luego veremos qué hacemos con él. ¿Qué lesiones son las más típicas que te estás encontrando tanto en deportistas como en personas que no hacen deporte? ¿Qué tipo de lesiones son las más habituales que tú estás encontrando en tu trabajo? Pues a nivel de gente que no hace deporte, sin duda alguna, dolor lumbar. Ajá. Y me han elegido todo el mundo dolor lumbar. Además, yo no he encontrado tantos casos como allí. Por el tipo de trabajo que hay aquí en general, ¿no? El campo, y que también muchas veces asociamos. Tú con una persona, por ejemplo, que trabaja 12 horas en el campo, tú le dices que realiza actividad física y él te dice, yo ya hago actividad física. Y sí, actividad diaria tienes, pero ejercicio físico no haces, que es complementario. Entonces, tú lo que tienes que generar es una tolerancia a la carga mayor en esas cosas que realicen en el día a día. Por ejemplo, hasta ahora siempre pensábamos que doblar la columna era malo y ahora se ha visto que nuestra columna se puede doblar. El problema es que si la doblas ante estímulos a los que no estoy adaptado, siempre que no esté adaptado es cuando viene el problema. Aunque el estímulo no sea muy alto, pero es muy repetido en el tiempo, por ejemplo, agacharse a coger calabacín, pues si no tengo esa tolerancia, evidentemente, aparte de que me pueda degenerar a nivel discal y etcétera, también me puede hacer que aumente ese nivel de dolor. Pero también puedo generar adaptación. En la clínica, por ejemplo, un caso de un hombre que tenemos que empezó así, de hecho la primera vez lo trajo su mujer, lo llevaba abrazado porque no podía andar, y el tío está hecho un roble. Las hernias las tiene, las sigue teniendo las mismas,
pero te ha generado mucha más tolerancia y ahora tienes mucha más capacidad, es mucho más funcional a nivel de hacer cosas de la vida diaria. Ujú. Hablábamos el otro día, le comentaba Antonio, a tu compañero de la Clínica Centrum, el fisioterapeuta, si muchas de las lesiones, y con Lorenzo, muchas de las lesiones que se producen pueden ser por descompensaciones musculares. Hablábamos sobre ese tema y es así. Como tú comentas, hay gente que tiene una actividad física determinada por su trabajo, pero eso no significa que tengan una buena compensación muscular o una buena masa muscular que les ayude a soportar esa carga de trabajo, como estabas diciendo. ¿Crees que es conveniente, independientemente de la actividad física que realices, el tener una buena masa muscular, un buen trabajo de tonificación para ayudarnos a soportar mejor esas cargas y esas lesiones? Sí, hombre, está claro. Al final hablamos de lo mismo. Una cantidad mayor de masa muscular o no es un factor determinante, un factor más contribuyente, pero tampoco es lo único. Por ejemplo, las compensaciones musculares, está claro que si son muy grandes, pues evidentemente hay que mirarlo. Luego es verdad que nuestro cuerpo tiene capacidad de adaptación. Entonces, si no hay una descompensación muy grande como tal, mi cuerpo es capaz de adaptarse. De hecho, por ejemplo, si el cuerpo no tuviera capacidad de adaptación, los Juegos Paralímpicos no existirían, porque hay más descompensación que pueda tener. Entonces, la descompensación es verdad que hay una cosa más que hay que valorar, pero tampoco es lo único. Por ejemplo, lesiones de rodillas se valora mucho cantidad de fuerza del cuádriceps y cantidad de fuerza de los isquios, que es la parte que está por detrás. Es un factor más de riesgo que hasta ahora se pensaba que era súper determinante y ahora se ha visto que es uno más. Hay que tratarlo, hay que readaptarlo, por así decirlo. Ajá. Pero no es el único factor, tenemos muchas más cosas que podemos barajar. De hecho, al final las lesiones son multifactoriales y lesionarse no es fácil, es bastante complicado, se tienen que dar muchos factores. Pero evidentemente, igual que tienen que darse muchos factores para que te lesiones, luego hay que tener en cuenta muchos factores para poder volver y que no te vuelvas a lesionar. Que es lo Hablando de lesiones, ¿qué porcentaje de lesiones o cómo es, vosotros lo estáis viendo a diario en la clínica? ¿Son más por traumatismos o son más por otro tipo Normalmente de lesiones las que más os llegan? muchas son por sobreuso. Es verdad que lesiones traumáticas son las que menos puedes evitar, porque tú, por ejemplo, que te den una patada y te partan la tibia, no puedes evitarlo. Ajá. Pero bueno, sobre todo lesiones por sobreuso, que entiendas lesión por sobreuso, que eso puede ir mucho al hilo con ahora cuando hablemos del tema de la vuelta a la actividad. Por ejemplo, el tema de fasciosis plantar o fascitis plantar, tema de tendinopatía, tendinitis del tendón rotuliano, del tendón de Aquiles. Al final eso simplemente son maladaptaciones. Es decir, yo no soy capaz de soportar un nivel de carga determinado y es cuando empieza. Y es cuando produce la lesión. Claro, o incluso lo interesante es que muchas veces cuando duele, por ejemplo, cuando te duele un tendón rotuliano, no tiene por qué ser malo, porque eso es que tu cuerpo te está avisando. De hecho, lo peor es que el tendón esté mal y no te duela, que sería la última cosa, porque entonces te lo puedes romper y no lo sabes. No lo sabes, me refiero, te das cuenta cuando te lo rompes, pero no te avisa. Entonces, cuando duele un tendón, en principio, bueno, podemos tener en cuenta que no es tan malo, porque estamos en una fase que se llama reactiva, que te está diciendo, oye, ten cuidado que Ten cuidado. nos vamos a machacar. Pero el dolor en ese sentido es bueno, es un sistema que no avisa. El problema es un sistema de defensa que nos ayuda a protegernos, ¿no? claro, Y que tenemos que aprender también a escucharlo, ¿no? claro, a escucharlo, y también es importante educar a la gente en cuanto al dolor, porque de hecho las herramientas más importantes que se está viendo a nivel científico que tenemos para tratar a gente con dolor es educación del dolor, es decir, que tú entiendas el hecho de cómo funciona el dolor, ya te ayuda a que estés mejor. Ejercicio terapéutico, como se quiera llamar, que ahora se ha puesto eso un poco de moda, la palabra terapéutico, pero al final es ejercicio, bien planificado, bien estructurado, buenos hábitos, buena alimentación, que duerma en condiciones, todos esos son muchos factores que influyen. Muy bien. Estamos hablando de tu trabajo y me gustaría saber de qué herramientas o de qué te vales tú para hacer una readaptación de cualquier tipo de lesión en general. ¿Cómo trabajas? Vale, al final herramientas tenemos muchísimas y métodos hay muchísimos. Lo interesante más que herramientas o métodos yo creo que es saber hacer bien una entrevista o valoración inicial y a la hora de hacerla, lo que te decía antes, no centrarnos solo en, vale, tú te has roto el ligamento cruzado, pero yo no solo te voy a mirar cómo está tu rodilla. Voy a mirar a nivel de funcionamiento un montón más de cosas, a nivel de central del cuerpo, a nivel de cadera, a nivel de rodilla, a nivel de tobillo, pero también voy a ver qué crees del dolor, cómo es la experiencia que tú estás pasando desde que te has lesionado, qué expectativas tienes de recuperarte, qué expectativas tienes de trabajo, qué hábitos tienes, porque influyen un montón de cosas. Entonces, evidentemente, yo no puedo abarcar todas, que en este caso tengo que derivar al profesional competente, pero tengo que tenerla en cuenta.
Porque a lo mejor muchas veces una persona que venga con un problema doloroso, a lo mejor no soy yo la persona que está indicada para tratarlo en ese caso, porque a lo mejor es por un problema psicológico que tenga, Ajá. o en ese área, y necesita que vaya a un psicólogo que le ayude también en ese área, que puede ser complementario. Ujú. Pero al final, métodos o herramientas como tal no es que haya. Tenemos que hacer una buena valoración, detectar los puntos y establecer unas fases para ver cómo podemos recuperarnos, porque, por ejemplo, siempre las fases, todo el mundo quiere tiempo. Plazos, ¿cuándo voy a estar bien? Y ahora se está viendo que, bueno, hace tiempo se está viendo que yo no puedo planificar por tiempo. Yo planifico por objetivos y criterios de Ujú. ejecución. Entonces, cuando tú cumples en una primera fase, mira, como era la desescalada, yo cumplo una fase, cuando ya cumplí unos criterios correctos, paso a la siguiente fase. Lo bueno de eso es que a lo mejor en la primera fase estoy 2 días. Pero a lo mejor en la segunda fase tengo que estar un mes completo. Entonces, Ujú. es lo que es interesante. Luego, herramientas hay un montón. De hecho, desde que te lesionas, en el mismo momento que te lesionas o en el mismo momento que te operan, tú ya puedes empezar la readaptación. Porque hay muchas estrategias de recuperación que se pueden hacer incluso estando en un hospital tumbado. Ujú. Por ejemplo, imaginería motora, que es una cosa bastante compleja, que simplemente es visualizar movimientos determinados. Se ha visto que en el cerebro activa las mismas áreas cerebrales que cuando tú haces el movimiento. Ujú. Entonces, yo qué sé, imagínate que va a estar un mes entero con una escayola. Esa pierna no la va a mover. Entonces, toda la parte del cerebro que controla esa pierna se va a deteriorar. Pero si yo soy capaz, mediante ese tipo de herramientas, como la imaginería, intentar que esos cambios se produzcan en mucha menor medida, cuando luego empiezo otra vez a mi actividad física, pues tengo mucho trabajo ganado. Ajá. Herramientas hay un montón. Ese trabajo que estás hablando de imaginar es algo que ya hace mucho tiempo en deporte de élite se utilizaba, ¿no? Quizá ahora es un poco más común o se Claro. conoce más, pero el entrenamiento de ese tipo de pensar en el ejercicio en sí para mejorar todos los aspectos se hace desde hace, yo al menos he oído hablar de ello desde hace bastante tiempo y sí es cierto que se conoce, además demostrado que produce mejoras. Es así. Siempre se habla un poco más de la parte de visualización, que era Ujú. visualizar cosas, y ahora se ha visto que la imaginería pues tiene muchas fases, que yo puedo imaginarme movimientos, puedo imaginarme sensaciones, puedo Ujú. imaginarme contracción muscular, incluso sin tener que hacerla. Es decir, yo Ujú. puedo imaginarme que contraigo mi bíceps, el músculo del brazo, y simplemente con imaginarlo sin moverlo, ya la parte del cerebro se activa. Ajá, Entonces, bueno, sí. es un trabajo que es muy interesante, porque puedo hacerlo en cuanto te operan. Ujú. Y Muy se ha bien. visto que las reducciones, por ejemplo, en fuerza pueden ser de hasta un 50%. Es decir, que pierdas hasta un 50% menos de fuerza, que es una barbaridad. Es mucho, sí. Sí, sí. Entonces, no es tan interesante. Muy bien. Bueno, queremos recordar que estamos también emitiendo en Poniente TV y en otras plataformas. Hoy es el día de prueba. Hemos utilizado a Manolo de Conejillo de Indias, a ver si nos sacan bien. Y parece ser que están emitiendo bien. Lo único es comentaros desde aquí que si queréis hacer comentarios y lo hacéis en la página de Poniente TV, ahora mismo no podemos verlos. Tendréis que hacerlos aquí en esta página, en la mía, la de fotografofernando.es. Simplemente comentaros eso. Bueno, siguen entrando preguntas. Javier Moya, muy buenas, Javi. ¿Cómo vas? Gracias por estar aquí. Dice, cada vez que renuevo las zapatillas, mejora mi rendimiento y mis rodillas dejan de quejarse. No se me ocurre mejor inversión que cambiarlas incluso antes de tiempo. A veces nos buscamos las lesiones por estirar la vida del calzado o no usar el adecuado. Bueno, esto es un tema que yo creo que todo el que hace deporte a cierto nivel es algo que tiene muy claro, ¿no? Una buena equipación, por ejemplo, en este caso las zapatillas, puede, una buena, no solo por precio, sino las que realmente necesitamos para ese deporte, puede evitarnos lesiones. No es que te evite, pero sí lo que hablábamos, un factor más contribuyente. Al Uh -huh. final, muchas veces cuando compramos calzado, nos centramos simplemente en, este calzado tiene un precio alto, seguro que va bien. Pues hay muchos especialistas que te pueden asesorar en el sentido de decir, vale, en la manera en la que tú corres o de la forma que tú tienes el pie, pues a lo mejor la horma del calzado más interesante es la de estos modelos, este y este. Ahí ya se nos iríamos, por ejemplo, como a Lorenzo, profesionales que estén especializados en tema de carrera, que es lo que puede ser interesante. Entonces, claro que te puede influir. Y Muy sobre bien. todo, Siguen. al final la inversión, yo creo que la inversión en salud, o sea, hablemos de salud tanto en contratar buenos profesionales como en el tema de material que usemos, Uh pues no -huh. lo debemos escatimar en ese sentido. Que si yo me voy a empezar a correr seriamente y quiero hacerlo lo mejor posible, pues me tengo que dejar asesorar por alguien que entienda mucho de ese ámbito en concreto y Uh aparte -huh. usar un material adecuado. Muy bien. Yo siempre soy de la opinión de que lo mejor es consultar a un profesional siempre. Claro, puede ser lo interesante, claro. Ajá, muy bien. Interesante. Bueno, Lorenzo sigue dándote caña, pero en fin, vamos a dejarle pasar porque si no, le vamos a dejar sin merienda. Qué malo, no Le malo. vamos a dejar sin merienda a él, a Lorenzo.
Hay muchas, se producen muchas lesiones en el deportista de fin de semana. Sabes que hay un grupo de gente que generalmente, por las razones que sean, hacen deporte de fin de semana en fin de semana y muchas veces en exceso, sin una preparación adecuada o sin un calentamiento adecuado, sin un entrenamiento previo adecuado. ¿Hay muchas lesiones en este tipo de deportistas de fin de semana? Bastante. De hecho, son casi que los que más peligro tienen. Por el hecho de que, no sé si Lorenzo lo comentó también, que habló de carga aguda y carga crónica. Que eso, resumiendo un poco, es carga aguda es la carga que tú vas acumulando de entrenamiento, ya no solo de entrenamiento, sino la carga interna que tú tienes, cómo se va adaptando tu cuerpo a unos estímulos. Y luego la carga aguda sería la carga de cada entrenamiento. Entonces, para yo no lesionarme, se ha visto que el ratio, es decir, la cantidad de carga aguda comparado con la crónica, tiene que ser más o menos estable. Yo, por ejemplo, solo entreno o hago deporte los fines de semana, pues estoy teniendo de lunes a viernes carga crónica cero, nada, y de repente carga aguda el sábado, por ejemplo, un montón. Entonces, como hay mucha diferencia entre la carga que estoy acumulada a soportar y la que soporto un día concreto, pues el riesgo de lesión aumenta, pero una brutalidad. De hecho, el factor más determinante que se está viendo a la hora de una lesión o no es ese ratio de carga, precisamente. Y claro, lo típico, pachanga de fin de semana. Yo juego al pádel los jueves, o voy a con los colegas a jugar al fútbol los viernes y luego con las cervecillas. Como es muy bien que te muevas, pero ya sabemos que las pachangas con los amigos no son precisamente a un ritmo bajo. Ninguno es atleta, pero dentro de sus capacidades lo hace lo más intenso que puede, porque al final te picas con los amigos y es lo que pasa. Entonces tiene mucha lesión. Lo dan todo y eso es lo que provoca la lesión. Claro, hay que tener... Muy bien, siempre hemos visto que, y nos asombra, ¿no? Una misma lesión en un deportista de élite se recupera mucho más rápido que en una persona normal o en un deportista normal. Disculpa un momento, Poniendo TV, Francisco López. Bueno, por lo que hemos comentado de los comentarios en Poniendo TV. Muchas gracias por ponernos aquí el comentario a los compañeros de Poniendo TV. Ahora pasaremos la pregunta. Estaba comentando, todos vemos como para una misma lesión determinada, un deportista de élite se recupera muchísimo más rápido que cualquier otra persona normal. ¿Qué factores influyen en que ese deportista se recupere antes? Yo me imagino que aparte de la preparación física, será todo el entorno de profesionales que tenga, claro, como tú estabas hablando antes, psicólogo, ¿no? Claro, al final ellos, partiendo de la base de que antes de la lesión están en un punto físico y un punto a nivel general de forma física mucho mejor que el resto de personas, es un punto de partida importante, pero también el hecho de que ellos desde el minuto 1 la asistencia que tienen es mucho mayor. Disponen de médicos rehabilitados, de fisioterapeutas, de readaptados físicos, de entrenadores, de psicólogos, de nutricionistas. Y luego también que los plazos, por ejemplo, en una rotura de un ligamento cruzado, una persona normal, yo me he roto el ligamento cruzado 3 veces y la primera vez tuve 11 meses en lista de espera. Cuando se ha visto que lo interesante es operarlo a las 2-3 semanas más o menos, el ligamento cruzado. Porque si no se producen muchísimas alteraciones que luego es muy complicado revertir. Entonces, claro, 11 meses en lista de espera, aparte de todo lo que te desanima, todo ese proceso que hablábamos psicológico, porque estás siempre pendiente de, madre mía, tengo el ligamento cruzado roto. También, como siempre nos han dicho, que si me rompo el ligamento cruzado no puedo volver a hacer deporte. Cuando se está viendo que mucha gente con el ligamento cruzado roto hace su vida deportiva como si nada. De hecho, en la Premier League, por ejemplo, hay muchos jugadores que se rompen el cruzado y lo que intentan es hacer un tratamiento conservador y si no le produce ningún problema, siguen jugando sin ligamento cruzado. Porque al final tiene mucha capacidad de adaptación. Es verdad que otra gente no responde igual a ese tratamiento y hay que intervenirlo quirúrgicamente. Pero bueno, que hay muchas más opciones. De hecho, muchas cirugías que antes se hacían, hoy día no se hacen porque se está viendo que nuestro cuerpo tiene capacidad de adaptarse. Y con una buena rehabilitación se consigue recuperar. Claro. Por ejemplo, el tema de dolor lumbar. Al final, dolor lumbar es una cosa que con que la gente se moviera un poco, de hecho ya no solo ni readaptación, simplemente a mejorar los niveles de actividad física, ya mejoran. Y al final, actividad física para empezar, cosas que le gusten. Por ejemplo, salir a andar, se ha visto que simplemente salir a andar sin pasarse de tiempo ya mejora mucho los niveles de dolor lumbar. Porque están mejorando la eficacia de la persona se siente más eficaz, más segura, que tiene más capacidad y eso ya te influye a nivel del dolor que puedas tener. Muy bien. Bueno, vamos a poner la pregunta de Francisco López desde Poniente TV. Dice, ¿qué tiempo es aconsejable ahora en principio salir a correr para no causar lesiones? Bueno, y vamos a hablar un poco más adelante sobre este tema, la salida de nuevo a hacer deporte, pero vamos a contestarle a Francisco.
él dice esto, que en principio salir a correr, ¿qué tiempo es aconsejable ahora para evitar lesiones? Al final depende mucho también de cuánto tiempo haya estado corriendo la persona antes. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona que nunca haya corrido o antes corriera a lo mejor 20 minutos antes de la cuarentena y durante la cuarentena no haya corrido nada, ni siquiera en cinta, el tiempo que va a poder correr a lo mejor no puede ni empezar corriendo, tiene que empezar andando y corriendo, cierto intervalo. No es lo mismo que a lo mejor una persona que haya estado haciendo toda la cuarentena trabajo de fuerza, trabajo de pliometría, de salto, haya estado corriendo en cinta, que evidentemente no es lo mismo, va a tener que descender un poco su volumen, su cantidad de minutos que esté corriendo o su intensidad, pero es que depende de un montón de cosas. Por eso hay lo importante, profesionales, por ejemplo, como Lorenzo, que en ese caso se te consulte y que más o menos analicen las necesidades que tú tengas y sepan especificarte claramente lo que necesitas. Y le hagan un plan de trabajo adecuado a su Claro, condición ya física. te digo que depende de tantísimos factores, porque, por ejemplo, yo no suelo salir a correr. Yo si mañana quiero salir a correr, pues seguramente tenga que empezar andando corriendo. Aunque tenga niveles de fuerza a nivel de piernas bastante altos respecto a la población, pero no estoy adaptado a correr. Y seguramente al empezar a correr, pues, o empiezas a sentir molestias o las molestias aparezcan después. Pues eso hay que... ¿Trabajas con niños y con adolescentes? Yo es que con los niños me llevo un poco de aquella manera. Entonces, he tenido, pero casi que mi compañero es el que se encarga de ellos. Los echas para allá, ¿no? Adolescentes, por ejemplo, sí. De hecho, con Silvia, por ejemplo, que han comentado antes, con Silvia hicimos, Silvia Vargas, la tenista, que fue tenista de tejidos, hicimos un trabajo interesante, que de hecho ya estuvo un montón de tiempo lesionada por temas de tendones rotulianos, de hecho, vamos, más de un año prácticamente. Y no fue un caso complicado, la verdad, porque simplemente lo que intentamos fue que mejorara todos esos factores que hemos estado hablando, que su tendón, por ejemplo, fuera poco a poco siendo capaz de soportar más carga, hacer una buena planificación. Ella también es súper formal, porque es un encanto en ese sentido. Bueno, y todo, vaya, pero que es muy formal. Entonces, bueno, haciendo bien las cosas con paciencia y con empeño, al final se puede conseguir muchas cosas. Muy bien. O sea, importante ser formal, como tú dices, o sea, llevar a rajatabla tus indicaciones, ¿no? Y eso también nos ayudará a salir adelante mucho antes, me imagino. Al final, la persona responsable de estar bien es la persona que se lesiona. Yo simplemente soy una persona que lo guía y te puedo ir dando indicaciones, intentando decirte las cosas que podéis haciendo, pero el 70 o 80% depende de la implicación de la persona. Y hay lesiones que son de recuperación mucho más rápida y lesiones que son de recuperación mucho más lenta. Pero evidentemente la persona tiene que poner esfuerzo porque depende de ella. Muy bien. Paqui López te da caña, dice, jaja, los niños se lo deja a Gonzalo. Bueno, aquí ya están pillados. Gonzalo es mi compañero. Bueno, Raúl Suárez. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a hacer una parada para daros las gracias porque de verdad que estamos teniendo muchísima audiencia. Tienes tirón, ¿eh, Manolo? Ahí están. Porque querían darme caña. Vamos a salir, ya te digo, al final saldremos de aquí firmando autógrafos por la calle el día que podamos. Vaya. Raúl Suárez dice, la situación que estamos viviendo en estos momentos nos puede afectar a lesionarnos más. Sin ninguna duda. De hecho, estuve viendo el otro día una especie de... No era un estudio, porque era hecho a través de Instagram, de un traumatólogo bastante bueno, que lo que estaba analizando era, con los seguidores que tenía, cuántos habían empezado a hacer actividad física en la cuarentena y cuántas lesiones había. Y cuántas lesiones que habían necesitado intervención quirúrgica. Es decir, que ya no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Por qué? Mucha gente ahora se ha puesto, hay muchos vídeos de influencers en redes sociales de entrenamiento ahí a saco, cuanto más me canse mejor y sin ninguna planificación, que yo entiendo que por un lado, bueno, por lo menos intentan aportar algo para que la gente se mueva, pero no todo el mundo puede hacer esas cosas. Entonces, aparte de que eso afecte mucho, el haber estado tanto tiempo ahora en cuarentena te puede influir a nivel de un montón de cosas. Por ejemplo, hablando de Raúl, que él es corredor, todas las estructuras pasivas que tenemos que soportan cargas, por ejemplo, la fascia plantar, ahora no ha tenido un estímulo adecuado de cara a la carrera. Entonces, no está acostumbrada a tolerar cargas altas. Si yo ahora de repente no hago una buena progresión en las cargas cuando empiece a correr, pues seguramente pueda tener problemas. Y de hecho, corredores, fascia plantar, tendón de Aquiles y a nivel de rodilla, tendón rotuliano, cintilla del corredor, por ejemplo, que es muy famosa, la cintilla iliotibial, pues son cosas que pueden dar bastante la lata. Y entonces, bueno, hay que hacer una buena progresión, que haciendo una buena progresión no tiene que haber problemas, pero hay que hacerlo con cabeza. Siempre con Claro, precaución. aún abierto ahí salgo como... Salgo como loco. Yo eso quería hablarlo también contigo. Bueno, gracias de nuevo a Poniendo TV, que nos está emitiendo en su canal y en algunas redes más.
Como ya os he comentado al principio, estamos haciendo una emisión de prueba con componente TV y parece ser que está funcionando bastante bien de momento. Vamos a ver, ya te digo, si nos ha sacado guapos o no al final. Os invito a que compartáis esta emisión para que, además de compartirlo con vuestros amigos, que sería interesante por la información, también de esa forma nos ayudáis a nosotros a crecer. Y creo que es muy interesante los profesionales que estamos teniendo estos días aquí y los consejos que nos están dando. Estábamos hablando de a ver qué pasa mañana, ¿no? Porque además es mañana, estamos a viernes, mañana levantan la veda. ¿Qué consejos, cuéntanos algo de mañana? ¿Qué podemos hacer? Estamos hablando de precaución, evidentemente, ¿no? ¿Qué otros consejos nos puedes dar tú para arrancar, sobre todo yo creo, más a la población media normal que a los deportistas que ya no están acostumbrados, se conocen un poco, saben cómo empezar a funcionar? A la población en general, ¿qué consejos puedes darle? Un consejo importante, que parezco yo del gobierno, es la distancia social. Que lo digo porque yo aquí me asomo mucho a la ventana y, bueno... Y la distancia, algunos miden muy rápido. Sí, sí. El metro lo miden así, ¿no? Sí, el metro no existe, el metro se olvida. Entonces, en ese sentido, más que nada, pues ya que hemos hecho un esfuerzo tan grande durante tanto tiempo, pues que se mantenga. Y luego, pues intentar tener sentido común. Si yo no he salido a correr nunca, pues bueno, salgo, empiezo, ando un poquito, voy escuchando mi cuerpo, puedo trotar un poco, pero sobre todo salir e intentar disfrutar. De todas maneras, yo no creo que tampoco todo el mundo vaya a salir como loco, porque incluso mucha gente, por desgracia, ni saldrá estos primeros días a la calle. Al final es una sensación rara. Yo ahora cuando salgo, yo porque soy el que sale a comprar, pero el otro día lo dije, mi pareja salió a comprar y de no estar acostumbrada durante un mes y medio a estar de pie, simplemente el hecho de estar de pie haciendo la compra ya supone un nivel de fatiga más grande de lo normal. Pues son pequeñas actividades que hemos dejado de hacer. Entonces, sentido común y poco a poco salir a pasear, intentar pasarlo bien, sobre todo disfrutar y no excederse en ningún sentido. Si lo que quieres es empezar a correr, pues asesorarse por un profesional que te pueda dar unas pautas de cómo puedes empezar a correr realmente. Igual que si quieres salir, por ejemplo, en bici, porque normalmente vemos mucho más lesivo ir a correr que la bici, pero la bici también tiene sus cosillas. Entonces también hay que asesorarse en condiciones e intentar hacer las cosas con... Que no sea mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 10, estoy en la bici 4 horas porque llevo un mes y medio sin salir. Y así recupero, ¿no? Claro, y así ya lo he adelantado otra vez. Entonces, poco a poco y con cabeza y sobre todo disfrutar y pasarlo bien y que no se le vaya a nadie un poco la cabeza. Bueno, creo que tienes aquí una pregunta de Antonio Pozo, la ves ahí a tu lado. Dice, ¿cómo ves la figura del CAF en el mercado laboral, tanto en la actualidad como en un futuro? Muy bien, contéstanos a esta pregunta. Muchas gracias, Antonio. Es curioso porque hoy mismo he estado leyendo, porque yo es que busco muchas cosas un poco extrañas, y he estado viendo un listado de la Universidad de Oxford de profesiones que se pueden computerizar, por decirlo de alguna manera, o cambiar por máquina. Y el tema de entrenamiento, tanto a nivel de redactación como entrenamiento deportivo, tema de fisioterapeuta y demás, es una de las profesiones que tienen más difícil que se cambie por una máquina, porque al final el contacto humano es lo que más necesitamos. Ajá. Por ejemplo, es verdad que los graduados en ciencias del deporte, por la ley del deporte que existe hoy en día, pues no está regulada la profesión como debería. Que eso no quiere decir que no haya profesionales que no tengan la carrera que sean muy buenos, pero si se exige una carrera, pues bueno, puede ser interesante pasar ese primer filtro. Luego también hay mucha gente que tiene el grado y que no se ha formado más en algunos ámbitos y a lo mejor no está tan actualizado como otros, que no la tienen, pero por lo menos ese primer filtro. Pero futuro yo veo un montón. De hecho, ya estamos viendo que los gimnasios han evolucionado un poco hacia centros de entrenamiento mucho más personalizados e individualizados, porque se está viendo que los resultados los consigues de forma más rápida porque están creados para ti exclusivamente. El tema de redactación igual, el tema de fisioterapia igual. Entonces, yo creo que mercado hay un montón. El futuro laboral puede ser muy interesante. Y más por desgracia por cómo avanza la población. Cada vez la pirámide de población es mayor, la gente cada vez envejece durante más tiempo, muere más tarde y los hábitos alimenticios y en general que tenemos de vida también son peores. De hecho, creo que somos el segundo país de Europa, o sea, del mundo con más obesidad infantil, por desgracia. Entonces, pues son cosas que por desgracia están así. Y nosotros tenemos una herramienta muy potente, que es el ejercicio físico y el cambio de hábitos, que yo creo que va a ser determinante para poder ayudar a mucha población. Además, ahí cada vez hay más demanda, como tú comentabas, de un entrenamiento más personalizado, ¿no? Yo recuerdo, te hablo de 30 años atrás, se empezaban a hacer los primeros cursos de formación de personal trainer, que era como lo llamaban antes,
pero yo te puedo decir que sobre el año 90 aproximadamente, fueron los primeros que yo conocí. Ahí empezó a ese mundo del entrenamiento personalizado y a potenciarse, pero era muy poquita gente la que podía trabajar y ganarse la vida como entrenador personal. Hoy por hoy el tema de entrenador personal, o como lo podéis llamar ahora, es algo que cada vez se demanda más, ¿no? Sí, al final la gente... El pedir un trabajo personalizado para tu preparación física, tu bienestar, ya no solo deportistas, como estábamos hablando, sino para cualquier persona que quiera estar en forma. Sí, la gente yo creo que también está valorando más hoy día su salud. Quizá por la ausencia de salud que tenemos hoy en día, que es también mayor en ese sentido. Y también se ha visto, por ejemplo, que hoy en día hay mucha más gente con dolor lumbar que antes. Que no es porque haya más lesiones a nivel lumbar, como hablábamos antes de dolor, simplemente porque nuestro estilo de vida es mucho menos activo que antes, por lo que nuestro sistema pues detecta muchas más cosas como amenazas. Entonces nos provoca un nivel de dolor más alto que antes. ¿Qué pasa? Que hoy en día pues lo que hacemos es, me duele la espalda, recurro a algún antiinflamatorio, analgésico, y eso al final es un parche que pone. Ajá. No quiere decir que en situaciones puntuales no puedas tomarlo, porque evidentemente si estás que te mueres de dolor, no tiene sentido que estés soportando ese dolor. Pero eso es un parche momentáneo que luego tiene que ir acompañado de otras muchas cosas para eso hacerlo que perdure en el tiempo. Pero bueno, al final hay que darle. Muy bien. Bueno, llevamos aquí ya un rato, casi 50 minutos. Una vez más, agradecerte el estar con nosotros. A todos los que nos estáis siguiendo, muchas gracias. Gracias también a los seguidores de Poniente TV que nos están siguiendo esta tarde. Y bueno, yo no sé si tienes alguna cuestión más antes de terminar. No sé si nos des los 3, 4 puntos básicos de prevención de una lesión. ¿Qué 4 o 5 puntos deberíamos tener en cuenta para prevenir lesiones? Vale, pues puntos importantes pueden ser, si por ejemplo nunca has hecho entrenamiento, asesórate por alguien que te pueda guiar. Porque, por ejemplo, si ya tienes una base de entrenamiento, siempre se pueden mejorar muchas cosas, que también sería interesante, pero si vas a empezar, evidentemente, asesórate por alguien que te pueda aconsejar. Luego intenta tener unos hábitos buenos, tanto a nivel alimenticio, a nivel de sueño, a nivel de pensamientos positivos, que es lo que hablábamos que es muy interesante. Entonces, todos son muchas cosas que se pueden trabajar y hacen que todos esos factores de riesgo que pueden hacer que nos lesionemos también disminuyan. Intentar mantenerse activo, hacer ejercicio físico, muy interesante. No vale solo con estar yendo a mi trabajo, por muy activo que sea, necesito complementarlo, que sé que es difícil porque a lo mejor llegas cansado de trabajar, pero con que dediques, sé que al final no necesitas echar 1 hora y media. Con que dediques al día 20 minutos, ya es más que el que hace 0. O sea, al final no se trata de hacer las cosas perfectas, se trata de hacerlas. Ya irás mejorando, irás poco a poco. Y muchas veces no entrenamos, no hacemos ejercicio porque nos falta la motivación. Y si te falta la motivación, pues tienes que entrenar sin motivación, porque ya irás cogiendo esa adherencia. Al principio no te va a llegar la motivación por obra divina y vas a empezar a entrenar. Sí. Evidentemente es más fácil si alguien te va asesorando o está entrenando, por ejemplo, en un grupo de entrenamiento que tiene unos compañeros que al final simplemente pues, te obliga de primera ahí y luego ya no es que te obliguen, luego es que lo echan en falta. Sí. Entonces, bueno, pues eso, tema de hábitos, tema de descansar bien, intentar tener pensamientos positivos, relacionarse con la gente, relacionarse de una manera sana y luego hacer ejercicio físico bien planificado. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos echado un buen ratito aquí, ¿no, Manolo? Y hemos resuelto un montón de dudas. Yo por lo menos he resuelto muchas dudas y he aprendido un montón contigo también. Me estoy haciendo aquí una enciclopedia con todos los que estáis pasando por aquí. Bien, bien, bien. Yo encantado, me lo he pasado muy bien. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Gracias a todos una vez más, gracias a Poniente TV por estar emitiendo este programa y a todos los que nos estáis viendo por este canal. Os invitamos una vez más a que compartáis, nos ayudáis no solo a crecer a nosotros, sino a aportarle valor a vuestros amigos. Ha sido una charla muy interesante con Manolo. Él, os recuerdo que trabaja en la clínica Centrum, allí lo podéis localizar. Creo que nos preguntaban antes si estáis trabajando o no. Tenéis un teléfono de contacto donde pueden llamar y en el mismo Facebook de la clínica, por ejemplo, buscándolo en Google, pueden verlo. Nosotros ahora mismo solo podríamos estar a nivel de consulta y tema online. Por ejemplo, sí, creo que sí empieza ya el lunes, porque fisioterapia sí puede empezar ya presencialmente. Nosotros tenemos que pasar a la siguiente fase. Muy bien. De todas formas, los comentarios los tienes en la página, te lo digo por si quieres echar un vistazo y contestar alguno luego por escrito, pues ahí los tienes a tu disposición. Genial. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a todos. Un saludo y nos vemos el martes, si no recuerdo mal, tenemos una sesión de sexo muy interesante. Os invitamos a todos que estéis aquí porque vamos a hablar sobre sexo
con Maver Arqueros y con Reme. Es un tema muy interesante. Además, te puedo asegurar que son dos grandes profesionales del tema. Vamos a estar con ellas y os invito a que volváis a ver la emisión, que va a ser muy interesante. Gracias, un saludo y hasta la próxima. Gracias.